Con nosotros está Luigi Pizzella, presidente de Conindustria. Bienvenido, Luigi. Feliz año. Gracias, Carlos. Feliz año y buenos días para ti. Gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan. Pues bien, mira, un poquito de medir las cosas, ¿no? En perspectiva. Recién leí unas declaraciones tuyas donde dabas más o menos una visión de lo que había sido el desarrollo y desenvolvimiento para el sector que representas en el pasado 2023. Me gustaría que habláramos un poquito de eso también, pero medir un poco lo que ustedes están visualizando para este año 2024. Sí, en primer lugar, nosotros teníamos unas proyecciones para el año 2024, fundamentadas en qué. Bueno, que parte de los factores que intervienen en la producción e inciden de manera negativa se van a ir solucionando. ¿Cuáles son ellos? Bueno, en primer lugar, la competencia con los productos importados, que para nosotros es muy importante. Bueno, salió el decreto que disminuye aún más las exoneraciones a los productos terminados que se producen en el país. Es decir, gradualmente se le viene eliminando los subsidios a esos productos terminados. En segundo lugar, el tema de los ilícitos. Hemos comenzado una campaña y hemos trabajado conjuntamente con el Ejecutivo y todo ello en función de ir minimizando lo que es el tema del contrabando, el tema de los ilícitos, falsificaciones y todo ello. Por decirte solamente un punto, en el mes de diciembre se hizo una operación de decomiso en donde básicamente la actividad referida a los refrescos, que era muy afectada porque entraban marcas notorias. Un ejemplo solo te pongo que por primera vez en varios años yo estuve en Morrocoy, pude comprar refrescos hechos en Venezuela. Eso aunado al tema de los medicamentos y todo ello. En tercer lugar, a nosotros nos impactan muchísimo los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Ya salió el clasificador de la Ley de Armonización Estatal y Municipal. Nosotros, el sector industrial, se identifica con ese clasificador, si bien hay algunas actividades económicas que quedaron un poco por encima de lo que se estaba pagando, bueno, pues ahora podemos hacer un trabajo ya individualmente en esos municipios, con esos alcaldes, con esos gobernadores y con nuestras cámaras base, es decir, es perfectible. Pero se están ajustando ellos a lo que es la normativa establecida en la ley. Ya tienen que ajustarse todos, lo que pasa es que había un gran bochinche en donde no salía el clasificador y en donde, bueno, cada alcalde tenía su... caprichosamente colocaba el tributo y entonces, que se le ocurriera, bueno, esto nos va a ayudar. A esto también quiero decir que no era sencillo poner un clasificador a nivel nacional. A veces la gente nos pregunta o cree que nosotros decidimos solos. No, habían 335 alcaldes con los cuales había que tomarlo en cuenta. Hay gobernadores, Ministerio de Finanzas y nosotros. Y entonces armonizar ellos no era sencillo, pero ahí hay una mejora, es decir, vamos a ser competitivos. El tema del financiamiento, estamos en 1.472 millones de dólares. Eso es un incremento es muy poco, ¿no? Del 90% de lo que teníamos, pero voy a tu pregunta y esa observación es muy positiva. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es apenas el 1.4% del PIB. Y la gente que nos ve dice, bueno, ¿y cuánto deberíamos llegar? Bueno, históricamente estábamos entre 12 y 14 del PIB en cartera de crédito. Es decir, necesitamos 10 veces más de esos 1.400 millones de dólares para que se sienta no solo en el sector industrial, empresarial, comercial, turístico, sino también para el ciudadano. Pero tienes allí entonces que cambiar, digamos, el modelo o el esquema con el que se maneja el sector financiero, es decir, la banca, sí, fundamentalmente. En principio es un tema hasta de descapitalización de la banca, porque ellos también se descapitalizaron con la alta inflación. Es un tema que están los dólares ahí y no los puedes usar, y es un tema de que hay en efectivos más de 6.000 millones de dólares que no están bancarizados. El otro problema que tenemos, Carlos, es que también es muy alto. La tasa que tú cobras, o que cobra el banco, es alta, está alrededor del 20%. El interés es muy elevado. ¿Qué actividad económica puede pagar un 20%? Muy pocas, o tiene que ser un crédito a muy corto plazo. Y buscar un financiamiento en el futuro, y creo que lo hemos conversado en otra oportunidad, incluso con la participación de factores financieros internacionales, es decir, que el gobierno, claro, eso tendrá que ver con el tema de las sanciones. Hay un tema de las sanciones, tal cual. Entonces, una cosa lleva a la otra. Pero esto que te acabo de decir, aunado al tema de la flexibilización de las sanciones para este año 2024, y si este escenario se mantiene en todo el año, el tema de flexibilización de las sanciones, con lo cual el Estado va a recaudar y va a tener un mayor flujo de caja, mayores ingresos, debe y tiene con estos ingresos de disminuir la inflación. Si esto se logra, y el ejemplo es que en los últimos 10 meses la inflación está en un dígito, es decir, se ha controlado, se ha mantenido, si bien ese mes nuestro es el equivalente a un año
de Claro. cualquier país, bueno, es una mejora. Eso es lo que quiero decir, y no que se malinterprete. Pero si estas inflaciones de un dígito se mantienen nuevamente en este año 2024, con los recursos que también va a recibir el Estado, podríamos cerrar en una inflación de 2 dígitos. Pero fíjate, eso, y perdóname, Sí. esto significa que el Estado tendría que seguir con su misma política de Eficiente. inyectar recursos además al sistema financiero para poder mantener un cierto equilibrio en la tasa cambiaria, porque tampoco eso es para el Estado, a pesar de que hay nuevos ingresos, suficiente. Hay que Es un tomarse todo. medidas colaterales. Tiene que haber una disciplina fiscal. Evidentemente, al tener mayores recursos va a haber más gasto público, eso va a ayudar a la economía, pero tiene que administrarse con mucha responsabilidad, de manera tal de que la inflación no siga aumentando. Y si aumenta la inflación, aumenta la depreciación cambiaria. Entonces, Claro. una cosa va ligada a la otra. Si esto se cumple, las expectativas de crecimiento, no sé si te lo digo ahorita o al regreso, Ah, sí, sí, al regreso. al regreso le vamos a decir qué proyecciones tenemos, asumiendo que todos estos factores que acabamos de conversar se mantienen en el año 2024. Pues bien, Luigi, vamos a regresar enseguida contigo. Luigi Picela, presidente de Conindustria, nos acompaña. Bien, seguimos conversando con Luigi Picela, presidente de Conindustria. Ahora sí, Luigi, respuesta y proyección, perspectivas inflacionarias para este año que ustedes manejan. Entonces, bueno, en primer lugar, si esto se logra y el Estado logra disminuir lo que es la inflación a 2 dígitos, que es factible hacerlo, si tú proyectas las mismas cifras que tenemos acá, nuestras expectativas de crecimiento son alrededor de un 10% para el año 2024. ¿Cuál es nuestro principal objetivo hoy? Es hacer más eficiente a la industria nacional, que todos estos factores que nos restan competitividad se vayan razonablemente eliminando de manera tal de avanzar un poco más en el mercado. Hoy, Carlos, de lo que consumimos, 40% es importado. Y esto es un contraste con la capacidad instalada que tiene la industria venezolana. Nosotros tenemos 65% de capacidad ociosa que no la estamos utilizando. Ahora, ¿qué sectores pueden, en todo caso, de mantenerse las cosas, como bien dices, Sí. como han venido visualizándose, qué sectores pueden de la industria venezolana reanimarse, reoxigenarse? Esa No es una todos excelente al mismo pregunta, tiempo. porque cuando yo te hablo de las cifras, te hablo de una cifra promedio. Sí, desde luego. Todo el sector industrial, pero cuando te vas en detalle, hay sectores ganadores y hay sectores perdedores. Hay sectores que les va a ser más fácil seguir su crecimiento y hay otros que les va a costar un poco más. Entonces nosotros tenemos que dirigir las estrategias a esos sectores. ¿Cuáles son los sectores que tienen un crecimiento sostenido y que tienen ya más de 2 años en ellos? Sector alimento en primer lugar. En segundo lugar, el tema de medicamentos también es una parte importante ahí, y lo que es cuidado personal. Entonces son los factores que rápidamente tienen mayor crecimiento. ¿Y por qué? Porque va en función al poder adquisitivo de la gente. Tú destinas, o la mayoría de nosotros destina, en primer lugar, un 50% de alimentación, y después de ahí viene cuidados personales, y después medicamentos. Para calzado, por darte un ejemplo, es el 2%. ¿Qué compras con el 2%? Entonces, tienes que comprar lo más económico, o una falsificación, o lo que a ti te alcance. Por eso te iba a preguntar, por ejemplo, el sector calzado y vestidos, que tú conoces muy bien. Ajá, eso no puede crecer al mismo ritmo. No. Incluso las cifras del año pasado no son precisamente las Tal más cual. halagadoras. Repuestos automotrices, Luis, también una situación muy embarazosa, ¿no? Y así vamos. Entonces, hay sectores, como tú bien lo mencionaste, Carlos, van a tener crecimientos mayores. Lo que hablamos es del promedio, y evidentemente tenemos que ir a recuperar el poder adquisitivo de la gente. Para lograrlo, en primer lugar, nosotros tenemos que producir, generar empleo, y es proporcional cuando hay más producción y más productividad que se recupere el poder adquisitivo de la gente. Hoy nosotros remuneramos en el sector operador de nuestras industrias en promedio, porque tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes, en unos $189. Y entonces hubo una noticia también recientemente de un incremento en los ingresos en el sector público, que si bien no es suficiente, y hablamos de $30 en una parte. Sí, subieron de el ellos, bono de 30 a 30. 60 y subieron a 70 a los jubilados y 25 a los Tal pensionados. cual. Bueno, esto, Carlos, va, si bien, y quiero dejarlo claro, no es suficiente, bueno, pues va a mejorar los ingresos de esos trabajadores. Pero, ¿qué quiere decir ello? Bueno, va a haber más dinero destinado al consumo.
Lo que nosotros queremos, evidentemente, es que la industria nacional, al irla haciendo más competitiva, muerda una tajada Claro, porque puede irme ese ingreso. mejorando levemente el poder adquisitivo de Y voy la a ello gente, ¿no? porque también la gente que me oye va a decir, ¿y qué compras con $30? Los que recibieron $30. Es que hay que verlo a nivel macro. Si nosotros hacemos las multiplicaciones de esto que se dio 30, 20 y 5 por el universo, hablas entre 150 y 160 millones de dólares al mes. Eso es lo que va a salir a la calle adicional o el poder adquisitivo que va a tener la gente para dirigirlo a comprar bienes y servicios. Pero si lo llevas al año, Carlos, hablas de 1.800 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, bueno, para una economía como Para una la economía nuestra. tan pequeña como la nuestra, bueno, es una mejora. Ahora hay que seguir avanzando. ¿Qué es lo importante? Es que todos estos incrementos de ingresos a los trabajadores se dé sobre la base de que se tiene el recurso, de manera tal de que no sea inflacionario. ¿Sí me explico? Entonces, estos recursos evidentemente van a venir por la flexibilización de las sanciones, que es lo que veníamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Pero fíjate, súmale a eso, recuerdo una reciente declaración del presidente de Fedecámaras, Dan Celis, donde decía que, a propósito de los anuncios que hizo Nicolás Maduro, que había que corregir más, había que mejorar la condición laboral de los venezolanos, no solamente al Tal cual. sector público, bueno, el sector privado, por supuesto que en promedio paga muchísimo más, pero hay que mejorarla aún más. Una cosa va ligada a la otra. Si el Estado tiene mayores recursos, va a tener mayores recursos para dirigirlo. Y en el caso nuestro también segmentamos la producción. Y en referencia a lo que decía Dan, nosotros hemos dicho que hay que actualizar la ley laboral para llevarla a las condiciones actuales. ¿Por qué se da vía bonificación? Bueno, porque es la mejor manera de que le llegue directamente al trabajador y que él pueda obtener esos recursos. Nosotros no podemos, bajo la ley vigente, que fuese salario, y tener una retroactividad. Recibirías mucho menos del 10% de lo que se te puede dar ahora. Entonces, Dice que van a trabajar o están trabajando en hay que eso. avanzar en ese particular de manera tal de adecuar esta ley laboral a las condiciones actuales. Nuestra intención es ir mejorando paulatinamente los ingresos de los trabajadores y la mejor vía que hay hoy en función a las leyes que tenemos vigentes es vía bonificación, de manera tal de que recibas una mayor cantidad de dinero hoy, no destinada para cuando te vayas o cuando cese la relación laboral, sino que hoy puedas hacer tus compras, puedas tener un mayor ingreso. Claro. Nos vamos, se me ocurre reinsertarnos un poquito de nuevo sobre el tema del sector industrial y su reanimación. Esto tiene que ver con una competencia que ha sido denunciada como una competencia desleal. Sí, hay abastecimiento en el país, es verdad, ya la zozobra no existe como antes, pero ustedes no pueden reanimarse si no se reduce y además dentro de ello entra el contrabando y todas esas cosas. Todo eso, sumado a esto, Carlos, nosotros tenemos que no solo hacernos más competitivos, sino tienen que acompañarnos los servicios. Hoy hay deficiencias todavía Luz, en el tema eléctrico. Nosotros nos autoabastecemos, pero nos encarece, ¿sí me explico? También el tema del combustible, han reseñado algunas zonas nuestras en el estado Zulia, nuestros líderes gremiales, en el estado Táchira, tema con el gasoil. Hay que ir solucionando esto de manera de irnos acompañando en nuestro crecimiento. El sector industrial que demostró, Carlos, que a pesar de todo lo que hablamos acá hoy, nosotros somos suficientes, tenemos una capacidad instalada y podemos autoabastecer el mercado nacional. No solo ellos, sino de ahí dirigirnos a la exportación. Pero tienen que darse las condiciones, porque si bien queremos atraer inversionistas, si bien queremos potenciar las exportaciones, estos factores que te acabo de decir, de que contribuyen de una manera negativa a la producción nacional, en la misma medida que tú lo soluciones, bueno, va a haber más inversiones y va a haber todo esto. Y hay muchas leyes todavía que hay que seguir corrigiendo. El IGTF para nosotros es fundamental que se elimine. Hay un tema del IVA en el cual se paga quincenalmente. Nosotros queremos que se regrese al mes, porque en muchos de los casos estamos financiando el pago del IVA y muchas otras cosas que hay que irse avanzando y otras leyes también de manera tal de que tengamos un piso para seguir creciendo. Bien, bueno, y ahora oportunidad de Luis de volver a hablar de esos y otros temas que son importantes para el sector industrial y para la economía venezolana. Pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual.